Mi nombre es Rosa Pujol. Como presidenta de la Asociación Española de Egiptología y en nombre de todo el equipo les doy la bienvenida, tanto a los que han venido a vernos como quienes nos verán de modo diferido cuando colguemos esta charla en la página web. Quizá muchos de ustedes no nos conocen aún. Yo voy a ilustrarles brevemente de lo que es la Asociación Española de Egiptología. La Asociación Española de Egiptología es una sociedad sin ánimo de lucro. Llevamos más de 30 años dedicados a la divulgación de la egiptología científica en España. Para ello desarrollamos una serie de actividades. Una de las principales son los cursos de egiptología que se imparten desde octubre a mayo todos los años. Consta de 22 clases impartidas por unos profesores de reconocido prestigio, de los cuales algunos incluso forman parte de las excavaciones españolas en Egipto. Para el tema de los cursos es monográfico y para buscar el tema la Junta Directiva escoge un hilo conductor que le dé coherencia a todo el curso. Otra de nuestras actividades son otros cursos, pero en este caso son de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos. Estos cursos se imparten tanto presencialmente como online y constan de 3 cursos más un taller de traducción. No es preciso saber nada para iniciarse en estos cursos de jeroglíficos porque se empieza desde cero y al final del tercer curso pues ya se pueden traducir textos con bastante facilidad. La Asociación Española de Egiptología convoca una beca todos los años, pero no todos los años es igual. Un año es una beca de investigación en la cual cualquier socio puede presentar su proyecto y un comité científico pues evaluará cuál es el merecedor de esta beca, que está dotada con 1.500 euros. Otro tipo de beca es la beca de formación arqueológica que realizamos en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares y que consiste en enviar a una persona, la más cualificada, a una campaña de excavación en Egipto, con objeto de que esta persona vaya adquiriendo práctica. La evaluación también se hace muy minuciosamente para buscar la persona que cumpla los requisitos necesarios para poder optar a esta beca. La Asociación Española de Egiptología tiene también una publicación a la que llamamos BAEDE, que es el boletín de la Asociación Española de Egiptología. En esta publicación pues tienen cabida los trabajos de nuestros socios, que ellos pueden presentar, cualquier socio puede presentar un trabajo para ser publicado en el BAEDE y luego un comité de redacción pues evalúa los que tienen el nivel necesario para publicarse en este BAEDE. Igualmente, los socios todas las semanas reciben una newsletter con las últimas noticias de actualidad y tal, a la que llamamos Gerichef. Otra de las actividades estrella que tienen muchísima aceptación son los viajes a Egipto y a colecciones europeas que hacemos todos los años. Todos los años se programan 2 viajes a Egipto. Uno, digamos, más científico, más para personas ya iniciadas. Es un viaje de estudio donde se visitan lugares que no están abiertos al público, que necesitan permiso especial y que está orientado más bien a personas que ya tienen cierta formación egiptológica. Pero también programamos otro viaje de iniciación que es para las personas que aún no han tenido ningún contacto con Egipto, y en este viaje pues tratamos de que disfruten igualmente, porque también van a visitar cosas que normalmente las agencias no ofrecen y que se salen de las rutas turísticas habituales. Llevan un profesor y bueno, pues es un viaje no tan intenso como el viaje de estudio. Yo no tengo más que animarles a que visiten nuestra web y después de ver todas las actividades que desarrollamos, pues a lo mejor consideran ustedes la posibilidad de pasar a formar parte de esta gran familia. En la web van a encontrar todos los requisitos, los pasos necesarios para afiliarse y van a ver también las ventajas que ello comporta. Por tanto, ya les digo, no me queda más que decirles que todos aquellos que deseen unirse a nosotros, para lo cual no hace falta ningún requisito, simplemente tener interés y amor por Egipto, son muy bienvenidos. Y nada más, les dejo ya con la presentación de la conferencia de hoy, deseando que disfruten y que aprendan con nosotros. Y de nuevo, bienvenidos a todos y muchísimas gracias.
de los viernes, en la que tenemos, a falta de una estrella egiptológica, tenemos dos. Como están viendo, tenemos a Angie, Ángeles Jiménez, y a Lucía Díaz Iglesias. Yo creo que todos las conocéis de sobra. Yo voy a hacer un currículum de las dos, pero muy, muy somero, porque si no les vamos a quitar tiempo y supongo que lo necesitan el tiempo. Vamos a empezar con Angie. Angie, en su currículum, la cosa más importante que dice es que nació en Priego de Córdoba. Pero tiene muchísimas más cosas. Estudió Historia en la Universidad de Granada, luego después obtuvo un máster en la Universidad de Liverpool y la tesis doctoral que consiguió, que ganó en la Universidad de Liverpool, se llamaba Desarrollo y Paisaje del Espacio Sagrado de Dravo el Naga. Bueno, la tesis estaba en inglés, pero yo se la he traducido así sobre la marcha. Ella ahora es profesora, del 2010 al 2012 colaboró como profesora en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. Está en el proyecto Yehuti desde hace un montón de tiempo y, sus campos de interés son la arqueología del paisaje, los sistemas de información geográfica, que las siglas son SIG, se llaman SIG, la arquitectura funeraria, el adobe como elemento constructivo, el Reino Nuevo y la necrópolis tebana. Es decir, que es una gran conocedora de lo que nos van a hablar hoy. Angie ha estado, yo aquí tengo un currículum muy largo, pero no lo quiero hacer largo para no quitarles tiempo. En cuanto a Lucía, pues a Lucía la conocen quizá más porque yo creo que ha venido más veces aquí. Pero ella se licenció en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, de Autónoma, en la UAM, y se doctoró en la Universidad de La Laguna con la tesis El ciclo mítico de Heracleópolis Magna, continuidad y reelaboración a partir de las fuentes funerarias y cultuales. Esa fue su tesis. Ha estado en la Universidad de Liverpool, ha estado en la Universidad de Tübingen, en Berlín, la Universidad de Berlín, la Freie Universität de Berlín, fue epigrafista de la misión arqueológica italiana en la tumba de Jarwa, en la de Pavasa, y en el proyecto Yehuti pues lleva un montón de tiempo. También ha participado en el proyecto 209, el estudio de la tumba 209 de la Universidad de La Laguna, el proyecto Tahut, ha tenido una beca postdoctoral en la Universidad de Basilea. Y Lucía Díaz Iglesias y Angie nos van a presentar el trabajo que han hecho en documentar esas cámaras, eso en el fondo del pozo, al final del pozo, una parte que no estaba publicada de la tumba de las cámaras funerarias de Najmin y Useramón, que eran visires de, no me acuerdo de qué faraón. De Hatshepsut y Tutmosis III. Entonces, seguro que nos vamos a deleitar porque son unas cámaras interesantísimas. Hay quien ha escuchado ya esta conferencia y ha dicho que es una cosa estupenda. Así que vamos a disfrutar con ellas, vamos a quitar los teléfonos y a relajarnos un ratito con nuestros amigos Najmin y Useramón. Muchas gracias, chicas. Bueno, a ver, buenas tardes. No sé si se oye bien. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí y, por supuesto, queremos extender nuestro agradecimiento a la EDE y a su junta directiva pues por haber confiado en el proyecto que estamos desarrollando y gracias al programa de ayudas de excavaciones, pues en parte pudimos realizar la última campaña del proyecto. Sin embargo, no queremos solo centrarnos en la última campaña, puesto que el proyecto es relativamente reciente y lo estamos dando a conocer en distintos foros, pues queríamos aprovechar esta oportunidad un poco para presentaros todo lo que hay detrás de él y hacer un recorrido general por sus distintos aspectos. Así que, bueno, sin más dilación, esta tarde os queremos presentar las distintas actividades de investigación y de restauración que estamos llevando a cabo en las cámaras funerarias de Najmin y de Useramón.
en Luxor. En realidad, esto forma parte de un proyecto interdisciplinar que nació en 2019 y en el que colaboran pues, distintos especialistas, fotógrafos, restauradores, arqueólogos, epigrafistas, geólogos, químicos. Y el proyecto se apoya en un proyecto de investigación que digamos que es como el gran paraguas científico, que es el que tienen ustedes en pantalla, y luego se desarrolla a través de un proyecto de trabajo de campo que está financiado por diferentes entidades y en el que vienen colaborando pues, distintos grupos e investigaciones, como también tienen en pantalla, y que desde hace 2 años pues, codirijo con una amiga y compañera de profesión que es Angie Ángeles Jiménez Higueras. Entonces, ¿cómo hemos concebido esta presentación? Bueno, pues primero vamos a hacer una pequeña introducción a las ideas de las que parte. Vamos a ver las teorías y rápidamente los interrogantes históricos que queremos plantear, que sería como ese paraguas científico del que antes les he hablado. Y vamos a hacer como un dueto, nos vamos a ir turnando. Entonces, después Angie hará una breve presentación a los monumentos a los que aplicamos las ideas que introduciré al principio. Después nos vamos a centrar en los trabajos que se han realizado durante 5 campañas, resumiéndolos mucho, para poner el foco un poco en la información que podemos obtener de escribas anónimos de hace 3.500 años si nos fijamos en pequeños detalles físicos que quedan de las huellas de su trabajo en los textos. Y, por último, comentaremos también cuál es el compromiso social que tiene el proyecto a nivel local. Así, de idea general, el proyecto se centra en textos funerarios. Seguro que todos ustedes saben que se trata de composiciones que tienen una serie de características. Son textos e imágenes que servirían para ayudar al difunto a llegar al más allá y vivir en las mejores condiciones. Y se transmiten en una gran cantidad de soportes y su transmisión en el tiempo también es muy prolongada a lo largo de los siglos. Tienen varios ejemplos aquí y el proyecto, como les señalará mi compañera, se centra específicamente en un soporte concreto, que son las cámaras funerarias subterráneas donde estaba depositado el ataúd con el cuerpo del difunto. Bien, los estudios tradicionales, el enfoque tradicional con el que se han analizado estas composiciones tienden a centrarse en una serie de temas. Por ejemplo, se ha buscado el contenido, se ha centrado la investigación en el contenido, es decir, se han leído estos textos por la información que transmiten acerca de creencias religiosas, mitológicas, funerarias, aspectos de la vida del difunto en el más allá, o como hemos visto que tienen una transmisión muy dilatada en el tiempo, se han hecho estudios de transmisión textual, es decir, analizando cómo se transforma una composición a lo largo de los siglos en los que ésta es transmitida. También se han explorado distintos aspectos, por ejemplo, formales y lingüísticos, haciendo hincapié en la gramática, en el vocabulario, en la estructura interna de las composiciones. Si este es el enfoque tradicional, desde la década de los 80 y especialmente a raíz del nuevo milenio, se ha dado la vuelta a todo este enfoque con una nueva tendencia que se llama nueva filología o filología material, que parte de la idea de que un texto es mucho más que palabras. Un texto es una combinación de elementos intelectuales, pero sobre todo visuales y materiales. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que hay detrás de un texto que en realidad es un artefacto textual? Pues primero hay que elegir un soporte. Se elige una materia prima y hay que prepararla de forma adecuada. También hay una técnica y una tecnología. Pensemos que un texto se puede escribir con pinceles, con cinceles, con sellos que se estampan, y eso implica una tecnología diferente de la escritura. También, por supuesto, hay un formato y una escritura. Hay que elegir muy bien el tipo de registro gráfico, el tipo de escritura con el que se pone por escrito esta composición. Piensen en la forma, en el tamaño, en el color de los signos. Al hablar de formatos podemos estar hablando en textos escritos en líneas, en columnas, en tablas, la orientación, temas de visibilidad, cómo se combinan con otros elementos visuales de las composiciones. Todas esas cosas forman parte de la transmisión del mensaje. Una idea importante también es que un texto implica un proceso, es decir, que es el resultado de un proceso intelectual y físico que ha dejado huellas y que se materializa en la escritura. Y implica un contexto.
podemos pensar en unas condiciones específicas de trabajo en el que están influyendo, pues, por ejemplo, piensen en el caso de las cámaras funerarias, luz, ventilación, cierta postura corporal, eso serían como las condiciones físicas más inmediatas. Pero detrás de un texto hay un contexto histórico y cultural muy importante que hay que tener en cuenta. Y esto nos permite dar el salto desde los textos a los agentes, es decir, a los actores. En este caso, los escribas. Los escribas de los textos funerarios forman un colectivo que está especializado en la copia de textos a partir de un modelo. Pero a la vez el grupo también está compuesto de individuos y esos individuos tienen unos rasgos particulares, que es lo que nosotros queremos ir explorando también en el proyecto. Cuando estudiamos los objetos y los monumentos egipcios decorados con textos e imágenes, tenemos una serie de lagunas, porque, salvo contadas excepciones, que luego veremos precisamente que en el proyecto contamos con una de esas excepciones, salvo casos muy excepcionales, solo hemos conservado los productos finales, es decir, los monumentos, los manuscritos. ¿Qué se nos ha perdido? Pues todos los elementos de la cadena que conducen a ellos y que estarían compuestos por bocetos preliminares, modelos a partir de los cuales se copian los textos, etcétera. Además, los egipcios antiguos no nos han dejado, mira que dejaron muchos testimonios escritos, pero no nos han dejado un tratado de cómo se decoraban las tumbas, cómo trabajaban los escribas, cómo era la educación de los escribas. Si tuviéramos esto, pues nuestro trabajo sería más fácil, pero igual menos divertido, ¿no? Pero tenemos que jugar con todas las huellas que tenemos de todos estos procesos. Y tampoco conocemos a muchos escribas por nombre porque muchos de ellos ni siquiera firmaron sus obras. Bien, el proyecto de lo que parte es de que si combinamos epigrafía con paleografía, con restauración, con técnicas digitales de documentación sobre las que iremos hablando, con técnicas de análisis no destructivos de materiales, que, por cierto, tenemos la suerte de contar con parte del equipo aquí, así que si alguien tiene alguna pregunta sobre los tipos de análisis químicos que se están haciendo, no es por lanzarle la pelota, pero lo haré porque está Santiago entre el público. Bueno, si combinamos todas estas cuestiones de las que estamos hablando, en realidad podemos estudiar todos esos pequeños detalles materiales y físicos del soporte y todas las marcas que contienen, que veremos que son más que textos. A veces son marcas lingüísticas y a veces no lo son. Y todo ello nos sirve para indagar en estas cuestiones que son nuestros interrogantes históricos. Queremos extraer más información sobre cómo se transmitían los textos, cómo era todo el proceso que está subyaciendo a cómo se decora un espacio tridimensional subterráneo. Queremos saber más sobre los escribas a nivel colectivo e individual y aquí nos empezamos a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas participan en la decoración de sus tumbas, de estas tumbas? ¿Cómo están organizados el trabajo? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Cuál era su formación? ¿Podemos llegar a decir si uno era un maestro y si uno era un aprendiz? Y si ya descendemos a lo individual, por ejemplo, ¿podemos saber si entienden el texto que están copiando? ¿Podemos saber si eran diestros incluso o zurdos? ¿Cuántas veces recargan el pincel en su tintero? Toda esta información queda registrada en las superficies, ¿no? Y es la que nos interesa. Y luego, indagando en la biografía de los propios propietarios de las tumbas, pues podemos saber más allá sobre cómo participaban en la decoración de estos monumentos. Así que, bueno, hemos presentado un poquito la teoría y ahora nos vamos a ver cómo se materializa todo esto en la práctica y para eso nos vamos de viaje, nos vamos a Luxor. Ojalá fuera tan rápido y sencillo, ¿verdad? Nos vamos a la orilla occidental y vamos haciendo zoom poco a poco. Nos vamos a la zona de la necrópolis de Sheikh Abdel Gurna y allí se localizan los monumentos sobre los que estamos haciendo estudios que se construyeron en los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III. Y para presentar las fuentes, pues le paso el micro a mi compañera. Bueno, buenas tardes a todos. Extiendo los agradecimientos que ha hecho Lucía también. Y bueno, antes, para seguir con la teoría, ¿no? Y no enrollarme aquí, sí quería comentarles, y antes de entrar en materia, ¿no? Pues, bueno, recordarles que las tumbas, sobre todo en Tebas, ¿no? Tumbas tebanas del Reino Nuevo, las tumbas de la élite, tienen principalmente dos zonas, ¿no? Una zona que es accesible y que es transitable, que es la que ven aquí, la que se ve arriba, ¿no? Así que ven el cursor, perdón, en el plano horizontal, y una zona que sería el plano vertical, ¿no? Las zonas subterráneas que no son accesibles a los visitantes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el proyecto se centra en las cámaras funerarias, la zona restringida, la zona que alberga la cámara funeraria, que alberga el cuerpo del difunto,
y que una vez enterrado el difunto se cierra, ¿no? El acceso queda cerrado. En el plano horizontal, en la zona que es accesible a la tumba, es donde se realizan pues, los rituales, las ofrendas, donde se rinde culto a la memoria del difunto y demás. Entonces, tenemos dos zonas muy bien diferenciadas donde se realizan, ¿no?, unas actividades también claras y diferentes, ¿no?, con agentes diferentes, con un público y asistentes diferentes. Entonces, esto era importante que lo tuviéramos claro antes de meternos ya en las cámaras, ¿no? Y bueno, ¿por qué se han elegido las cámaras funerarias, ¿no?, como base de nuestro proyecto? Pues principalmente, como ya ha comentado Lucía antes, los estudios de la cultura escrita en egiptología han tendido siempre a centrarse en otros soportes, ¿no?, en papiro y en óstraca. Esto está cambiando últimamente y con el tema, ¿no?, de la filología material, pero bueno, y por eso, porque siempre, ¿no?, se han visto un poco desfavorecidos frente a los otros soportes, lo eligió Lucía, y lo eligió también porque ella empezó en la cámara funeraria de Yehuti, ¿no?, trabajando con el proyecto Yehuti, que como todos conocen, pues dirige José Manuel Galán, y cuando Lucía ya se adentró en los textos y en cómo se decoró, o sea, indagó, ¿no?, en cómo se decoró la tumba de Yehuti, se ve que le supo a poco y dijo, vamos a ampliar, que me he quedado, ¿no?, con ganas de más. Y bueno, pues aquí nace este proyecto y se plantea un estudio comparado entre varias cámaras, ¿no?, varias cámaras funerarias similares. Bueno, similares en unas cosas, como ahora veremos, y singulares en otras. Ahora lo iremos desarrollando. ¿Por qué se hizo así? Bueno, pues con la idea de compararlas y extraer, ¿no?, unas conclusiones más generales sobre la cultura escribal del Reino Nuevo. De los 9 ejemplos conocidos, ¿no?, de la primera mitad de la dinastía 18, se escogieron los monumentos que tienen un programa textual más extenso. Como ven en pantalla, pues la tumba de Useramón, la TT61, la tumba de Najmín, TT87, y la tumba de Amenemhat, la TT82. Se trata de un conjunto homogéneo de fuentes y bueno, digo homogéneo desde un punto de vista cronológico, geográfico, tecnológico y social. Ahora vamos viendo cada uno de estos aspectos. Pero a su vez, como ya les anticipaba, nos muestran unas interesantes diferencias. Comparten ciertas cosas, pero también tienen unos aspectos que las diferencian y que las hacen únicas y muy interesantes. Las cámaras funerarias son conocidas por publicaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, de estas 3 cámaras, publicaciones de excavaciones que realizaron ingleses y franceses y alemanes, hechas hace entre 110 y 40 años, ¿vale? Pero que están desfasadas desde los estándares modernos de la investigación, ¿no? El repertorio fotográfico, bueno, estas son las publicaciones, las principales publicaciones, ¿no?, y las primeras de esas tumbas. Y también, pues, tenemos que tener en cuenta que el repertorio fotográfico que las acompaña, pues, está muy limitado, ¿no? Son fotografías principalmente generales, fotografías generales de las paredes y en muchas ocasiones, como ven en estos ejemplos, en blanco y negro. Pero claro, si aquí llegan mis colegas epigrafistas, llega Lucía y llega Dani y quieren estudiar unos trazos, ¿no?, concretos de los escribas y tal, pues estas fotografías quedan obsoletas, ¿no? Ya quedaron obsoletas y no son suficientes para realizar el trabajo epigráfico con el nivel que hoy día, pues, exigimos, ¿no? Bueno, con esto, antes de entrar en el eje cronológico, lo que vemos, ¿no?, es que, aunque pensemos que las tumbas ya están excavadas y ya están publicadas, ¿no?, y en un primer momento podríamos pensar, bueno, pues este tema ya está agotado, ni mucho menos, ¿no? Aplicando nuevos enfoques teóricos y metodológicos, siempre vamos a poder sacar más jugo a la investigación y le vamos a poder sacar más jugo a las tumbas, a las cámaras funerarias, dependiendo de ese planteamiento que hagamos, ¿no?, y de hasta dónde queramos indagar. Bueno, pues las fuentes, ¿no?, que les presentamos hoy aquí
las cámaras funerarias de estas 3 tumbas tienen una serie de características comunes, como hemos dicho. Pues cronológicamente, los propietarios de las 3 tumbas están documentados durante el reinado de Hatshepsut y Tutmosis III, el reinado conjunto, y el gobierno en solitario del segundo. Aquí ven representados, ¿no?, dónde ubicamos a cada uno de los propietarios de estas cámaras funerarias, donde hemos incluido también a Yehuti, que es desde el que partió, ¿no?, este proyecto, o gracias al que nació este proyecto. Bien, pues, las líneas verdes marcan la última cita que hay en textos, ¿no?, de estos propietarios. Y entonces contamos con una franja del 1470 al 1450 a.C., ¿no?, en el que seguramente, si tenemos en cuenta la vida media, ¿no?, de un egipcio del Reino Nuevo, que podría ser de unos 30 años, lo más seguro es que los escribas que decoraron estas cámaras se conocieran entre sí, ¿no?, vivieran en el mismo momento. Y igual hasta decoraron, o sea, compartieron trabajo, ¿no? O varios de ellos pudieron decorar varias de las tumbas que estamos estudiando. Esto que viendo así, ¿no?, el eje cronológico y teniendo en cuenta pues los datos, la datación que estamos viendo, puede parecer obvio, pero es un dato que muchas veces ni lo pensamos, ¿no?, o que pasa desapercibido. Sí, esta tumba fue decorada en tal época, esta en otra, pero ¿quién la decoró? Igual fue el mismo. ¿Podemos identificar la mano del escriba para decir que intervino en ciertas tumbas, no? Bueno, pues todo esto es lo que estamos intentando, ¿no?, responder. Geográficamente, las tumbas están ubicadas en la colina de Sheikh Abdel Gurna, en la necrópolis tebana, y muy cerca una de otra. Aquí ven en el plano de Frederica Camp, ¿no?, de izquierda a derecha, la TT87, 82 y 61. No están lejos una de las otras, como decimos. Y bueno, también apuntar que la decoración de las cámaras subterráneas es un fenómeno puramente tebano, ¿no? En otras zonas no tenemos las cámaras tan decoradas, ¿no?, o con estos conjuntos decorativos, ¿no?, como podemos ver aquí en la necrópolis tebana. Y a nivel tecnológico, también es muy interesante ver que la decoración se ejecutó con la misma técnica y con el mismo sistema de escritura. Aquí pueden ver, ¿no?, 3 fotografías de cada una de las tumbas y se puede apreciar, ¿no?, que la escritura es muy similar. Los textos se copian con tinta roja y negra sobre una capa blanquecina de estuco. Y el sistema de escritura empleado es el jeroglífico cursivo, ¿no?, con signos que tienen una grafía medio camino entre el jeroglífico y el hierático, ¿vale? Los signos tienen una forma bien definida y se pueden reconocer sus referentes, pero se trazan de forma más rápida, ¿no?, y su apariencia se simplifica, ¿no? Por eso lo llamamos, ¿no?, jeroglífico cursivo. A nivel de contenido, y aunque no vamos a entrar en ello, simplemente citar que las cámaras pues estaban decoradas con fórmulas pertenecientes a varios corpora funerarios y también con los libros cosmográficos, ¿no?, como sería el libro del inframundo o la letanía de Ra. Y bueno, cuya forma de transmisión, ¿no?, de estas composiciones puede haber cambiado. Y es también, ¿no?, que como ha citado antes Lucía, lo que intentamos, ¿no?, estudiar en el proyecto, ver esa transmisión de los textos, cómo se ha dado, qué se ha conservado y qué no, ¿no? Esto a nivel de contenido. A nivel social, pues socialmente los propietarios de estas tumbas, de estas cámaras funerarias que estamos estudiando, eran unos personajes, ¿no?, los altos funcionarios estaban muy cercanos al rey o al visir. Esto es muy importante también tener en cuenta. No eran un cualquiera, ¿no? Estaban, Useramon, por ejemplo, que era el visir, ¿no?, pues podría ser la mano derecha de Tutmosis III, ¿no? Y estarían muy vinculados con los templos y tendrían conocimiento de los textos funerarios. Y gracias a sus cargos
también hay que tener en cuenta que habrían tenido acceso a recursos y a trabajadores cualificados que no cualquier persona tendría, ¿no? Y además el grupo está internamente jerarquizado, ¿no?, por diferencias de posición en la administración. Por ejemplo, Amenemhat, que lo ven aquí abajo en pantalla, que era el intendente del Visir Ur-Seramon. O sea, dentro de estos tres propietarios, ¿no?, digamos, de la jerarquía de estos tres propietarios, ponemos a Ur-Seramon en primera posición, a Amenemhat en segunda. ¿Y por qué nos interesa este dato? Pues porque esta circunstancia nos permite plantear si el acceso a ciertos repertorios, ¿no?, de textos, a unos textos concretos o a unos escribas más cualificados que a otros, varió en función del estatus del patrón o no, ¿no? Ver si, aunque hay una jerarquización entre ellos dos, comparten todo a la hora de decorar su tumba o no, o si quieren reflejar también esa diferencia social, ¿no?, entre ellos. Y bueno, también incluimos a Najmin, cuyos títulos principales, ¿no?, pues eran supervisor del doble granero del Alto y Bajo Egipto y escriba real. También alto funcionario, ¿no? Estamos hablando de eso, de personajes muy cercanos a la realeza. En cuanto hemos visto, ¿no?, las características comunes, lo que comparten. Ahora vamos a ver unas características que singularizan, ¿no?, cada una de estas cámaras. Y voy a resaltar dos. En primer lugar, la cámara del Visir Ur-Seramon, ¿no?, que es la foto que ven en pantalla, que es el único monumento privado del Reino Nuevo que recurre a textos mortuorios de la realeza. Y, en este caso, específicamente, los usados por Tutmosis III en su tumba del Valle de los Reyes. No estamos diciendo cualquier cosa, ¿no? La única tumba documentada, la única tumba tebana documentada en el Reino Nuevo que escoge una composición real, o sea, que la usó el rey, ¿no? Y, en segundo lugar, el caso de Najmin, que también es excepcional por ser uno de los muy pocos ejemplos para los que conocemos el modelo intermedio y el producto final, ¿no? Lucía adelantaba que normalmente tenemos el resultado final de los monumentos decorados, ¿no?, en el Antiguo Egipto. Suponemos, pues, que los textos se conservaban en las bibliotecas, ¿no?, lo que eran las composiciones de textos, se elegían uno u otro y luego debería haber un proceso, ¿no?, intermedio para hasta que ya esos textos se escriben o no me sale la palabra, se usaban esos textos para decorar la cámara, perdón. Pues ese proceso intermedio, que prácticamente nunca se ha conservado, lo tenemos en la tumba de Najmin, y algo excepcional, ¿no? En la primera fotografía, pues pueden ver esa recreación, ¿no?, de una biblioteca donde estarían las composiciones para el más allá, y en la tumba de Najmin tenemos los óstracas, porque claro, si tenemos, por ejemplo, en las bibliotecas los papiros con las composiciones de textos, los papiros no se llevarían a la tumba, porque se estropearían, porque habría que dejar una copia, ¿no?, en la biblioteca. Entonces se copiarían en óstracas para que además fueran más cómodos para los escribas y para los artesanos manipularlos, ¿no?, y usarlos en la decoración de la cámara funeraria. Y luego esos óstracas se desechaban, ¿vale? Bueno, pues bien, perdón, vuelvo atrás. En la tumba, en la cámara funeraria de Najmin, se conserva aproximadamente un 62% de la superficie escrita de la cámara en óstraca, ¿vale? Así que el caso de Najmin, comparando el modelo de los textos que decoran su cámara, ¿no?, y la copia que se han conservado en estos óstracas, pues es fundamental para reconstruir la cadena de transmisión de estos textos, ¿no?, y para rastrear de cerca el trabajo de los escribas, esos agentes que siempre han permanecido, ¿no?, olvidados, ¿no? Parece que los textos en Egipto, los monumentos, pues sí, están allí porque sí, no, alguien los construyó, alguien los decoró, pero parece que eso se nos olvida, ¿no? Entonces,
intentamos también darle esa importancia, ¿no?, a los agentes que intervinieron en este proceso. Bien, pues ahora volvemos, ¿no?, al terreno, volvemos a la colina de Secap del Gurna para ver los trabajos que hemos ido haciendo, ¿no?, a lo largo de estos años. Bueno, subimos a una altura considerable. Esta es la tumba de Najmín, la TT-87, y esta es la tumba de Useramón, la TT-61. Hay que subir la montaña, pero merece la pena. Luego las vistas y el paisaje recompensan la subida. Pero bueno, aunque pueda parecer paradójico, subimos para luego bajar. Trabajamos, como hemos dicho, ¿no?, en las cámaras funerarias, a las que descendemos por medio de pozos de entre 10 y 14 metros de profundidad. O sea que estamos casi en el inframundo, aunque subamos la colina todas las mañanas bien temprano para no pasar mucho calor. Bueno, pues ahora vamos a ir bajando y vamos a ver, pues, las tareas principales, ¿no?, que se han hecho en el proyecto a lo largo de 5 campañas. ¿Y cuáles son estas tareas? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la excavación de las estructuras subterráneas. Principalmente nos vamos a centrar, como hemos dicho al principio, en la tumba de Najmín y la de Useramón, aunque el proyecto nace con 3 tumbas, ¿vale? Pero en estos 2 monumentos son en los que más trabajo hemos realizado y de los que tenemos más datos, los que ya hemos podido sacar conclusiones y hemos visto que eran los más interesantes para mostrárselo hoy. Bien, pues vamos a ver la excavación de la estructura subterránea, la documentación que estamos haciendo de las cámaras funerarias, pozos y pasillos a través de técnicas digitales, la aplicación de técnicas de conservación y restauración, el estudio epigráfico y la aplicación de técnicas arqueométricas. Bien, pues de las 2 primeras actividades me voy a encargar yo, o voy a mostrar yo, y de las 3 últimas le paso la palabra a Lucía. Bien, pues entramos a la cámara funeraria de Najmín y, bueno, de las tareas arqueológicas nos encargamos un equipo de la Universidad de Granada que superviso yo y el objetivo es terminar los trabajos que iniciaron los equipos que nos precedieron, ¿no? Decíamos que los ingleses y los alemanes excavaron en Najmín hace unos 140 años, ¿no? No, siempre lo lío. En Useramón hace unos 120 y en Najmín los últimos fueron los alemanes hace unos 40 años. Eso es. Bueno, pues aquí ven la fotogrametría de la planta de toda la área subterránea de la tumba de Najmín. Y, bueno, si se fijan, pueden ver que está repleta, ¿no?, de escombros, principalmente de piedras, de piedras de caliza de distintos tamaños. Vale, pues arriba a la izquierda ven el plano que hizo Mont, fue la primera planta, ¿no?, y sección que se hizo de la tumba de Najmín, y abajo el de Gush, que se hizo en los años 90. Pues si se fijan, aquí hay un muro, ¿no?, de piedra que va recorriendo todo el pasillo de la estructura subterránea. Bueno, pues ese muro lo hizo Mont para contener el escombro de la excavación. Pero luego llegaron los alemanes y se ve que les molestaba para moverse por el pasillo que lleva a la cámara funeraria. ¿Y qué hicieron? Desmontaron el murete, y lo pegaron a la pared. O sea, cogieron todas las piedras y las dejaron allí. Bueno, se ve que en esos momentos, ¿no?, cuando ellos trabajaron en el interior de la tumba de Najmín, o sea, en la zona subterránea, no era fácil sacar todo ese material. Entonces, bueno, pues lo que decidieron, ¿no?, que era lo más oportuno, era dejarlo allí, amontonarlo allí. Pero, bueno, pues cuando nosotros estábamos trabajando, dijimos, habría que adecentar un poco esto, ¿no?, y habría que liberar de todas estas piedras y de todo este escombro la tumba. Pero también teniendo en mente una cosa. Cuando trabajaron allí los alemanes, se encontraron un ostracón.
de esos que hablábamos, ¿no? Que era el modelo del texto que usaron los escribas para decorar la tumba. Y entonces nosotros dijimos, bueno, los alemanes son muy meticulosos, son muy... bueno, ¿me entendéis? Y dijimos, pero a ver si por cualquier casualidad se le ha olvidado a alguno, ¿no? Venga, vamos a excavar la tumba, a reexcavar, ¿no? A limpiar ese escombro que quedaba. Así que, bueno, con nuestra esperanza de que algún ostracón se hubiera quedado por ahí olvidado. Fuimos sacando piedra a piedra, ¿no? Todo ese escombro y revisando tanto en el interior de la tumba como ya fuera en el exterior a la luz del día, que no tuvieran ningún texto, que no hubiera ningún ostracón por ahí, y bueno, no lo hubo, no tuvimos suerte, pero bueno, bueno, aquí ven cómo estaba, ¿no? Esta foto está hecha desde el final del pozo, ¿no? Hacia el interior, hacia el pasillo, ¿no? Que conduce a la... Bueno, aquí ven que hay, ¿no? Esta sería la sala que vemos en la siguiente fotografía. Luego hay como un pasillo, un quiebro, otro pasillo que lleva ya hasta la cámara. Pues con una polea mecánica, porque había piedras que eran muy grandes y era muy peligroso subirlas manualmente, y con la ayuda aquí de Antar y Besam, fuimos eso, revisando piedra a piedra, fuimos sacándolas, y aquí les enseño el antes y el después. No fue fácil, pero bueno, el trabajo mereció la pena y ahora ha quedado todo mucho más decente, ¿no? Se puede acceder mucho mejor a la cámara funeraria y, bueno, creo que porque un trabajo sea difícil no debemos, ¿no? Rechazarlo. Si nos encargamos de dignificar unas tumbas, unas cámaras, hay que hacerlo de principio a fin, ¿no? Y bueno, no pudimos encontrar ningún ostracón, pero sí que pudimos documentar, ¿no? Digitalmente las estructuras subterráneas de la tumba. Habíamos visto, ¿no? Esos primeros planos que hizo Mont, que hicieron también los alemanes, pero esto ya, o sea, esta planta, que bueno, del trabajo digital del proyecto se encarga Antonio Gómez y ha hecho un trabajo magnífico. Aquí ya ven, ¿no? Con técnicas digitales, con fotogrametría, que está documentado con mucho detalle, ¿no? Pues la planta de la tumba. Pero no solo eso, sino que hemos podido documentar todas las huellas del proyecto de construcción de la tumba. No sé si se aprecia que aquí hay marcas en rojo, que son las marcas que dejaban los canteros, ¿no? Para indicar hasta dónde tenían que extraer piedra o dónde marcaba un vano, un pasillo. O sea, hay distintas marcas por la tumba, ¿no? Aquí se ven también en la planta, ven en rojo marcado, ¿no? Distintas líneas y puntos que son marcas de canteros. Hemos podido documentar también 2 cierres de adobe. Lo que sería, ¿no? El cerramiento de esos pasillos y del pasillo y de la cámara funeraria, que, por ejemplo, este interior, ¿no? Que daría acceso a la cámara funeraria, sí estaba ya documentado por los alemanes y ellos habían mantenido en el interior de esta estructura subterránea los restos de los adobes con los sellos, con la impronta, y los pudimos ver, pero este cierre de aquí no estaba documentado por ellos y pudimos registrar las marcas tanto en la pared como en el techo. Y no solo eso, sino que también encontramos un nuevo grafiti de uno de los trabajadores que trabajó allí, ¿no? Bueno, no sé si se aprecia aquí en tinta negra. Ya había documentado 2 grafitis aquí, en estos 2 puntos verdes que se ven en el plano. Esos ya estaban documentados antes de que nosotros trabajáramos allí, pero bueno, y aquí hay otro, perdón, estos 2 y este tercero, pero encontramos un cuarto que no se conocía. O sea que, como hemos dicho antes, ¿no? Por mucho que una tumba esté excavada, esté publicada, siempre puede haber sorpresa y siempre va a haber trabajo que hacer, ¿no? y que mejorar. Y bueno, aquí les quería enseñar también parte de ese trabajo digital que estamos haciendo, ¿no? en el proyecto. A la izquierda abajo ven la sección de la tumba de Najmín que hicieron los alemanes, y a la derecha pueden ver lo que estamos haciendo, ¿no? En el proyecto,
bueno, creo que queda mucho más visual, ¿no?, ver ese frente de tumba, cómo queda en la ladera de la colina de ese Cap del Gurna, y cómo esa sección de la tumba, ¿no?, cómo se adentra en la montaña, y aquí, o sea, en la planta superior, cómo la estructura subterránea está indicada en planta, o sea, podemos ver hasta dónde llega, ¿no? Bueno, y otra cosa curiosa que no he comentado, queremos contaros muchas cosas, y bueno, creo que se aprecia mejor, perdón, bueno, aquí ven mejor en detalle, ¿no?, esa superposición. Este sería el pozo por el que entramos a la zona subterránea de la tumba de Najmin, y todo esto el recorrido hasta llegar a la cámara funeraria. Pero hay un detalle que no sé si se han fijado. El pozo de la tumba de Najmin está en el patio de la TT-79, que es la tumba de su hijo, mientras que la entrada a su tumba está aquí. Y esto se aprecia mejor en esta foto. Esto que se ve aquí un poco como volando, pero está hecho así, ¿no?, acaso hecho para que se vea, ¿no?, dónde quedaría, a qué cota quedaría la entrada de la tumba de Najmin y dónde está la entrada a su pozo funerario, que está en el patio de arriba, ¿vale? Pero la cámara funeraria queda justo debajo de la capilla de su tumba, ¿no? Cómo se juega con el espacio y cómo... bueno, aquí podríamos hablar mucho más de paisaje y de otros temas, pero eso si no lo dejamos para otra charla. Y aquí, ¿no?, pues se aprecia también muy bien esa sección del plano que decíamos accesible, ¿no?, el plano horizontal de la tumba abierto a los visitantes, y el plano inaccesible de la zona subterránea, y cómo aquí, ¿no?, interactúan los dos en el entorno de la montaña tebana. ¿Cómo voy de tiempo, Lucía? Vale. Y bueno, ahí dejamos la tumba de Najmin, y ahora nos vamos a la tumba de Useramón. En la última campaña que tuvo lugar en septiembre y octubre pasado, ¿no?, excavamos parte de las estructuras subterráneas también de la tumba de Useramón, donde empezamos excavando el escombro que se había acumulado al final del pozo. Eso fue lo primero. Y bueno, comparando la tumba de Useramón con la de Najmin, ¿no?, que acabamos de ver, la situación era diferente. Aquí ya no encontrábamos, no buscábamos, ¿no?, ostraca perdidos, ni ese tipo de información, pero sí que sabíamos que lo más probable era que desde que Mont trabajó aquí hacía 120 años, no se había hecho ningún trabajo arqueológico más. Sí que se había hecho algún trabajo epigráfico, de documentación, pero no se había excavado ni se había tocado el escombro. Y bueno, pues como ven en la foto, en la cámara superior, que es esta de aquí, ¿no?, parece que Mont hizo ese muro que veis a ver si lo digo, de piedra seca, gracias, que había construido para contener el escombro, seguramente de cuando excavó la cámara funeraria, y lo fue acumulando detrás de este murete, ¿no? Ya en superficie se podía ver mucha cultura material, restos humanos desmembrados, pero bueno, sobre todo, el peligro era que cada vez que se accedía a la cámara funeraria había un peligro de derrumbe. Y bueno, tuvimos algún sustillo, que quedó eso en un sustillo. Pero entonces dijimos, es el momento de excavarlo. Si vamos a seguir, ¿no?, investigando en la cámara funeraria, este escombro hay que retirarlo. Bueno, y aquí, para que se sitúen, ¿no?, pues hemos dicho que el pozo, que estaba documentado con unos 8,5 metros, si no me equivoco, el fondo estaba... o sea, había acumulación de escombros, y eso fue lo primero que limpiamos. Hemos llegado a unos 10 metros de profundidad y entramos directamente, ¿no?, en esta cámara. Bueno, nosotros lo llamamos la cámara superior, ¿no? Y los epigrafistas y los restauradores están trabajando en la cámara funeraria. Vale, pues ahí está, el antes y el después. Ha quedado muy bien, ha sido muy interesante, ¿no? Igual
como decíamos antes, estamos moviendo escombros acumulados de excavaciones anteriores, pero el proceso ha sido muy interesante. Hay material que está todavía en estudio y del que hoy no les puedo hablar, pero así espero que nos inviten el año que viene y cuando terminemos el estudio se lo contamos porque merece la pena. Y bueno, hay un adelanto, esto ya fue el final, cuando llegamos ya a la roca madre, ¿no?, del suelo de esa cámara superior, que aquí ven a Saidi, bueno, y a mí terminando de limpiar para hacer una foto. Y para el septiembre que viene tenemos planificado excavar el escombro que queda aquí, ¿no?, este nivel naranja, que queda en el corredor que conduce a la cámara funeraria. Y con eso todo el escombro de la zona subterránea de Useramón quedaría ya limpio y liberado. Y claro, con esto también, bueno, aquí ven, ¿no?, esta sección en la que, bueno, que tiene 2 días, sí, 3, está recién terminada. Y ven también, ¿no?, los 2 planos que hablamos típicos de las tumbas tebanas y bueno, la profundidad que tiene esta tumba, ¿no?, y el corredor que es casi un tobogán y que hay que limpiarlo porque, bueno, pues porque es peligroso, ¿no? Aquí, igual que veíamos antes en la tumba de Najmín, se ven superpuestas, ¿no?, las 2 plantas de la parte accesible de la tumba y de la zona subterránea. Y bueno, con esto terminamos los trabajos arqueológicos, ¿no?, que hemos hecho en estas últimas campañas en el proyecto, y ahora rápidamente les voy a comentar el trabajo de documentación digital, que ya le he adelantado algo, ¿no?, en concreto de la tumba de Najmín y de Useramón, pero ahora vamos a ver un poco a rasgos generales, ¿no?, qué tipo de documentación digital es la que hacemos, aparte, ¿no?, pues de esa fotogrametría y planimetría y secciones que acabamos de ver. Aquí ven a Carmen y a Lucía en la tumba de Najmín. Y bueno, es importante destacar que las recientes tecnologías de la imagen, ¿no?, sistemas de fotografía pues con luz directa y rasante, fotografía macro y fotogrametría, lo que nos brindan son pues nuevas posibilidades para estudiar los documentos antiguos con un nivel de detalle sin precedentes, ¿no?, en 2 y en 3 dimensiones. Lo que hablábamos antes, tenemos fotografías antiguas en blanco y negro que son generales, pero que no les permiten a los epigrafistas estudiar en detalle los signos. Bueno, también los software especializados, ¿no?, de edición y retoque fotográfico, que permiten manipular los parámetros de las imágenes y aplicar filtros para mejorar la visibilidad de ciertas áreas, sobre todo aquellas que están escritas con tinta roja. Como ven aquí en la imagen, ¿no?, pues se aprecia muy bien esa diferencia con el retoque y sin el retoque fotográfico. Y bueno, estamos usando también otras técnicas digitales, bueno, esta también es de retoque, y con esta lo que les queríamos mostrar es cómo la fotografía infrarroja, ¿no?, nos permite ir más allá de lo que el ojo humano puede registrar. Porque, bueno, pues la fotografía infrarroja revela información subyacente a la superficie decorada. O sea, pues si en la base, por ejemplo, se usaron pigmentos a base de carbón con los que se habían hecho unos dibujos preliminares, se pueden documentar por medio de la fotografía de infrarrojo. Y mejora también la visibilidad, como ven en este caso, de zonas que fueron afectadas por el fuego y que el hollín pues, tapa, ¿no?, o ennegrece toda la pared. Y la luz ultravioleta también, que lo que ha permitido pues nos permite resaltar las alteraciones de la decoración original. Si hay correcciones, si hay repintes, todo eso se ve con la luz ultravioleta, y también para detectar el uso de barnices. Así que, bueno, en general, pues lo que estamos generando es una documentación digital de alta resolución y a color de las cámaras funerarias, que incluye tanto ortofotos de cada pared como fotografías de detalle.
y donde se pueden seguir, ¿no? Bueno, aquí le mostraba de nuevo esa diferencia, ¿no?, de la fotografía antigua, que, por ejemplo, en la tumba de Useramón tenemos esa fotografía en blanco y negro generales o también los textos de forma manuscrita, pero que con el trabajo que estamos haciendo ahora pues nos permite tener fotografías de detalle, ¿no?, para ver los trazos hasta este punto, ¿no? Y bueno, le paso ahora ya al testigo a Lucía para que nos hable de conservación y restauración. Muy bien. Yo voy a centrar los trabajos que se han hecho en conservación y restauración en la Cámara Funeraria de Useramón y así luego vamos a pasar a la epigrafía, a la de Najmín. Los trabajos se están desarrollando en paralelo, en algunas cámaras están más avanzados. Presento la de Useramón porque era mucho más complicada y el tratamiento fue más exhaustivo. Cuando se descubrieron las cámaras y se excavaron, estamos hablando de la década de 1900, 1910, 70 y 80, pues no se acometió ninguna tarea de conservación y restauración. Entonces, lo primero que hicimos fue, con un equipo que actualmente dirige Nacho Bermeja, fue analizar todos esos factores de deterioro, preparando estos mapas de alteración y conocer las causas que hay detrás. Y con estos mapas y una serie de test previos, pues empezó a ejecutar un programa de conservación y de restauración que, por ejemplo, incluyó pues las tareas más urgentes para estabilizar las partes delimitadas. Allí donde se habían separado las capas de superficiales y las que están detrás, como casi si fuera un acordeón, lo primero que se hizo fue inyectar resinas acrílicas y morteros. También se consolidaron los morteros con silicato de tilo, con paraloid. Procedimos a rellenar grietas, a rellenar lagunas. Fíjense, esta es lo que nos encontramos, una laguna muy grande. Se rellena con distintas capas de mortero de cal mezclado con arena y piedras del entorno local y luego se sella esa laguna y luego fuimos procediendo a recolocar los fragmentos que habían quedado de la acción de los ladrones, que fue muy intensa en la cámara funeraria de Useramón y que además podemos localizar en el tiempo, porque las publicaciones de Eric Hornung nos explican. Estuve en 1971, pues cuando volví en 1974 me encontré con que en la cámara habían accedido ladrones y intentaron robar parte de las escenas, pero la mayor parte de los fragmentos quedaron en el suelo y así nos los encontramos nosotros 40 años después. Se llevaron una buena parte, ya lo veremos. Pero con todos esos fragmentos pues tenemos un puzzle gigantesco, que parece que es en lo que me he especializado en los últimos años, que estamos intentando recomponer. Entonces, no solo reubicamos los fragmentos, rellenamos las lagunas, con lo cual creo que evitamos colapsos y además conseguimos una percepción unitaria de los paneles, ¿no? En Useramón queda mucha tarea por hacer con los fragmentos, porque, como digo, los ladrones, como ven, hicieron completamente una de las paredes. La suerte es que tenemos, no es un puzzle a ciegas, sino que tenemos las instrucciones, porque las personas que nos precedieron, Siegfried Schott y Eric Hornung, pues hicieron fotografías de cómo estaban esas paredes. Esta parte de aquí que tienen, por ejemplo, corresponde a esta parte de la pared, esta sería la parte central y esta parte de aquí. Estamos a la búsqueda de los negativos para poder ir avanzando, de forma que, gracias a una beca de colaboración en el CSIC de Ana González, podemos ir con los fragmentos que encontramos en el suelo haciendo una reconstrucción virtual de esa pared, que en el futuro esperamos poder reposicionar esos bloques con la ayuda de los restauradores. En la capa pictórica hemos visto lo que se hace en las capas todas esas de preparación de morteros, que luego veremos a continuación en qué consisten. En la capa pictórica pues limpiamos el polvo y las manchas, sobre todo con una cosa que se llama las gomas WISAP, y que creo que se ven muy bien los resultados, por ejemplo, en el caso de las rúbricas, esos textos escritos en rojo que están saliendo a la luz. Y en 2022 y 2023 se ha avanzado mucho en la limpieza de una capa que oscurecía el 75% de las superficies en la cámara funeraria de Useramón. Todavía nos preguntamos cómo Eric Hornung fue capaz de ver algo en los años 50 y 60, porque es que está completamente oscurecido. Es una capa muy negra, que es una mezcla de hollín, de fuegos que se produjeron en la cámara, con el deterioro de una capa superficial que se dio sobre las paredes. No sabemos si antes o después de escribir los textos. Pero esa capa negra se está limpiando con una mezcla
que son geles no iónicos disueltos en etanol y luego se aclaran con etanol. Y os traigo, por ejemplo, el antes y el después. Me parece que los resultados son bastante espectaculares y aunque lleva mucho tiempo, es un trabajo de mucha paciencia, tenemos que llevar todos mascarillas y todo, creo que merece la pena. Y aquí también en la esquina traía esta foto, esto es cuando entramos, esto es la pared que ya ha sido limpiada, que correspondería a esta parte de aquí, y esta es la pared que queda sin limpiar. Entonces, creo que estamos avanzando un montón para recuperar todos esos textos que, como ha comentado mi compañera Angie, estaban publicados en blanco y negro o en ediciones manuscritas. Y también con un equipo de geólogos del Museo de Ciencias Naturales estamos instalando medidores de humedad, de temperatura y de gas radón con la idea de controlar todas las condiciones medioambientales y ver un poco el impacto de nuestra presencia cuando vamos allí. Si ven, esto es cómo sube la temperatura y la humedad las semanas que nosotros estamos trabajando. Pero la idea es hacer un plan de conservación preventiva con toda la tecnología que hay a nuestra disposición. Y visto esto, vamos a centrarnos en el estudio epigráfico porque queremos entender cómo se planificó y se ejecutó la decoración en estas cámaras a lo largo de todo el proceso, es decir, desde que se preparan las superficies hasta que se escriben los textos y se incluyen las imágenes. Y lo que hacemos es que hacemos un estudio muy exhaustivo, muy detallado del soporte material, y miramos tanto los signos de escritura como otras marcas no lingüísticas que contienen. Con esto me refiero, pues, desde las columnas que marcan la separación, o sea, las líneas que marcan la separación de columnas, los espacios que quedan en blanco, el uso de dos colores, el rojo y el negro. Con el rojo se suelen escribir los títulos y los colofones. Todo eso nos está aportando información, como veremos. El análisis que hacemos in situ, con lupas, con luces rasantes de todo tipo, está hecho en colaboración con mi compañero de la Universidad de La Laguna, con Daniel Méndez Rodríguez, que yo creo que conocen también de otras conferencias aquí en la EDE. Pero es un trabajo colaborativo porque en realidad también intervienen los restauradores, porque los restauradores, antes de empezar a aplicar sus medidas de conservación y restauración, tienen que estudiar las superficies para elegir una serie de tratamientos. Y nos dan datos, pues nos dicen, esto fue ejecutado con esta técnica y eso nos aporta datos a nosotros los epigrafistas. También hemos visto, como nos ha comentado Angie, todas las técnicas que ponen en práctica los fotógrafos para documentar las superficies y esa información digital también la utilizamos. Los químicos nos proporcionan información de los materiales que están usando artistas y escribas y consultamos los informes geológicos de la zona, o sea que es una labor un poco colaborativa. Y con ello estudiamos todo el proceso técnico que subyace a la decoración de la tumba y vamos estableciendo una especie de estratigrafía que nos lleva desde la roca madre, que es una piedra caliza que tienen aquí, a través de varias capas de regularización hasta la capa pictórica, que es sobre la que escriben los escribas. Entonces, estudiamos todos estos materiales y nos fijamos en todas las marcas que quedan en las distintas capas de las personas que están detrás de ello. Y para ello lo mejor es irse a las zonas periféricas, porque las centrales están lisitas, pero en los bordes es donde vemos, por ejemplo, huellas de dedos, o donde nos encontramos las huellas que dejan las llanas cuando se alisa una superficie, esos movimientos circulares que hace la persona, o las huellas de las brochas usadas. Si ven aquí, estas incluso podemos medir, esto es una brocha de un diámetro de 7 centímetros, porque detrás de todo eso, como se ven, están todos los pasos de las personas que están detrás, ¿no? Y después se pasa... Una vez tenemos la superficie preparada, hay que cuadricularla. Entonces, vemos cómo las líneas, primero se crean las líneas superiores, por cómo se superponen, simplemente. Vemos, por ejemplo, que se trazan en esta dirección y aquí arranca uno. Eso nos indica que es un diestro trazando de izquierda a derecha. Luego se trazan las líneas verticales y, por último, las finales. Y se pasa a escribir los textos. Para eso se usan esta especie de pincelitos, que son elementos vegetales y que en realidad permiten realizar una gran diversidad de trazos de distintos grosores, incluir un montón de detalles y podemos ir siguiendo las huellas de los pinceles a medida que la tinta se va desvaneciendo. Como ven aquí, acaba de recargar el escriba y poco a poco se va quedando sin tinta hasta que vuelve a recargar. Todo eso veremos cómo nos va a ir aportando datos sobre las personas. Y parece que el trabajo en la cámara de Najmín, antes nos hemos centrado en Useramón para ver la restauración. Ahora vamos a ver, como el trabajo en Najmín está más avanzado a nivel epigráfico, nos vamos a centrar solo en Najmín. Bueno, pues el trabajo
podemos entender un poco las circunstancias en las que se hizo, porque parece que fue de forma muy apresurada y con gran economía de medios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, pues por acabados muy poco cuidadosos. Fíjense que los morteros no cubren toda la pared, sino que se limitan a la zona que se va a decorar. ¿Qué más sabemos? Que la superficie no se prepara con mucho cuidado. Hay que fijarse en todos esos bultos, esos cambios de planos, esas irregularidades de la superficie que en realidad habrían hecho la vida de los escribas bastante complicada, porque están escribiendo en una superficie que es completamente onduleante. Y además las líneas de separación de las columnas parece que se trazaron a mano alzada. No hay ninguna huella que nos indique que estaban utilizando ningún sistema para medir el ancho de las columnas. O sea que aquí hay un trabajo un poco menos cuidadoso que cuando nos vamos a las otras cámaras funerarias. Y si nos adentramos ya en el trabajo epigráfico, pues intentamos responder a una serie de interrogantes. En cuanto a los escribas, queremos saber cuántas personas participaron en la decoración y cuáles eran sus rasgos personales. Y luego podemos dar el salto a lo que llamamos las prácticas escribales. ¿Y esto qué engloba? Pues engloba cómo se organizaba el trabajo. Es decir, teniendo en cuenta las condiciones materiales que implican cámaras subterráneas, que ha explicado muy bien Angie. Es decir, estamos en espacios bajo tierra, pensad en un espacio confinado, con poca ventilación, poca luz, los sistemas que usarían de lámparas para iluminarse, ¿no? Una temperatura elevada de la que podemos dar buena cuenta a los que trabajamos allí, un grado de humedad también bastante elevado. También podemos entender dentro de estas prácticas escribales cómo es el proceso de copia del modelo al soporte final, porque como también os han contado, tenemos la circunstancia de que se han conservado esos ostraca que se usaron como modelos. Y podemos preguntarnos cómo los escribas están copiando esos modelos. ¿Los siguen literalmente? ¿Cambian alguna cosa? Porque tenemos esa ventana única para aproximarnos a su trabajo, pues vamos a explotarla lo máximo posible. ¿Cómo distinguimos manos de escriba? Y no se preocupen que no vamos a ver todo esto. Pero lo que quería presentarles es la metodología que hemos elaborado en base a una serie de casos de estudio para nosotros saber cuántas personas están participando en la decoración. Y para esto nos basamos en estudios epigráficos, paleográficos, de historia del arte o incluso de análisis forense de escritura. Y hemos delimitado todas estas categorías que entran dentro de 3 grupos muy amplios, que son los aspectos generales, la distribución, luego los aspectos más específicos de los signos y luego aspectos ligados a la práctica escribal. Vamos a ir viendo alguna de estas cuestiones partiendo de la cámara funeraria de Najmín. Hago un pequeño spoiler. Hemos identificado a 3 escribas que llamamos A, B y C. O coloquialmente les llamamos currante, maestro y aprendiz, y luego van a ver por qué es así, ¿no? Pero cuando analicemos alguno de estos fallos, me interesa que piensen en cuando ustedes copian textos, porque seguramente, o escriben, porque seguramente muchos de los rasgos que estamos viendo en el Antiguo Egipto somos capaces de identificarnos con ellos, porque el proceso de escritura manuscrito, no vale teclear ni los emoticonos, pero el manuscrito, pues tenemos similitudes, ¿no? Así que, bueno, en los aspectos generales, pues lo más destacable es que los escribas se distinguen por el tamaño con lo que ejecutan los signos y la distancia a las líneas de delimitación. Y así nuestros escribas A y C trazan unos signos que son de mucho mayor tamaño que B y que muchas veces pasan fuera de las líneas de delimitación de las columnas. Mientras que los signos de B, al ser mucho más chiquititos, dejan como una especie de márgenes laterales antes de llegar a las columnas. Es un texto mucho más ordenado, ¿no? Si nos vamos a los aspectos, por ejemplo, específicos de los signos, pues aquí una cosa que analizamos es lo que llamamos el módulo. El módulo no es más que la proporción alto-ancho de los signos y saber si tienden más a la horizontal que a la vertical. Pensad nosotros, cuando escribimos la parte alta de una letra, a veces se nos va en una dirección o en otra, y lo mismo podemos ver en el caso de los escribas. Aquí un apartado muy importante es lo que llamamos la morfología de los signos, es decir, las formas exteriores de estos y si tienen una serie de detalles interiores. ¿Y qué es lo que nos dicen las personas de análisis forense de escritura? Bueno, pues que no hay que irse a los signos más detallados de las personas, porque como se hacen menos habitualmente, su ejecución es menos mecánica y uno como que se para, fíjense el cuidado que hay que poner en hacer un caballo, mientras que los que se hacen muy repetidamente pues tienen más la mano de la persona que está detrás.
con un poco de trampa, porque incluso los signos de una misma persona, que son muy frecuentes, muchas veces se ejecutan con una gran variación entre formas muy detalladas, con las orejitas, con rasgos internos, y otras mucho menos elaboradas, lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero teniendo en cuenta estas salvedades, pues lo que hacemos para el análisis paleográfico es hacer tablas con los signos representativos de las personas, y entonces vemos una clara diferencia entre el escriba B, en la parte central de las dos, que vemos que traza signos mucho más detallados, con muchos detalles interiores, a veces líneas dobles, por ejemplo aquí, fijaros en el látigo, o por ejemplo en estos signos, los conejos también, mucho más próximos al jeroglífico casi que al jeroglífico cursivo, mientras que otras formas se asemejan más al hierático. ¿Y qué nos dicen estas tablas también? Pues analizándolas, que los signos de los escribas A y C son muy parecidos entre sí, pero que C los ejecuta con menos soltura, quizá porque está intentando imitar las formas de A. Pensemos que C, es nuestra hipótesis, pudo ser un aprendiz de A, que sería su maestro, ¿no? Luego vamos a ver cómo esto lo vamos desarrollando, esta idea de partida. Otra categoría de análisis de los signos es la forma en la que han sido ejecutadas, lo que llamamos el ductus. ¿Hasta qué hora teníamos? Perdón. Digo, por calcular un poco, porque no sé si me he perdido un poquito. Tenemos que terminar a las 8. Vale. Bueno, pues el ductus son el orden, el número y la forma en la que se superponen los trazos cuando se ejecutan un signo. Y cuando analizamos el ductus, esto también nos da información sobre las personas que están detrás de ellas, porque hay escribas que lo hacen muy fluido y necesitan levantar menos veces el pincel del soporte, mientras que escribas menos habilidosos o menos entrenados descomponen un trazo muy sencillo en a veces dos. Fijaros que en este caso este trazo tiene que hacerlo en dos partes, mientras que estas otras personas lo ejecutan más rápido, lo que nos va dando información sobre las personas. Si ahora pasamos al grupo de rasgos que hemos considerado dentro de la práctica escribal, pues en primer lugar están los signos de escritura, hieráticos. Hay que pensar que el hierático era la forma más usual de escritura y el sistema que aprendían los escribas primero. Mientras están copiando textos en un sistema de escritura distinto, como es el jeroglífico cursivo, a veces recurren de forma mecánica a signos hieráticos. Por ejemplo, aquí tenéis dos veces un alef, una vez cursiva y otra vez hierática. Y cuando hacemos tablas vemos que hay escribas que introducen más signos hieráticos que otros. Otro rasgo, el grosor de los trazos, que depende pues, de cuánto se apriete, ¿no?, contra la pared el instrumento de escritura y cómo esté preparado. Y los signos de B son mucho más finos que los de los otros dos escribas. El tema del manejo de los pinceles. Antes hemos hablado de las recargas de los pinceles, porque podemos ir viendo, a medida que se desvanece la tinta, cuál es el ritmo con el que los escribas tienen que volver, digamos, un poco a su tintero. Y esto está asociado con, por ejemplo, si los signos son más detallados como los de B, pues tiene que recargar más veces. O sea que es otro criterio más. Y esto se asocia también a lo que se llama la calidad de la línea. La calidad de la línea es si cuando hacemos un trazo, depende de lo rápido que lo hagamos, sale con un perfil recto o con un perfil cerrado. Entonces, los escribas que escriben más lento les queda un perfil cerrado. Y precisamente nuestro escriba C, que no sé si se aprecia, muchos signos no tienen una línea muy nítida si lo comparamos con los anteriores. Luego estamos ante un escriba que está haciendo una ejecución más lenta. También se distinguen los escribas por la forma en la que introducen correcciones, y las correcciones pueden ser el borrado de un signo anterior, o si estamos un poco vagos no borramos el signo anterior y simplemente lo reescribimos, como se ve aquí, o lo insertamos el signo en el espacio donde encontremos que hay hueco. Bueno, pues los escribas se distinguen también, porque hay escribas que no son muy concienzudos cuando borran un signo y se ve debajo lo que han escrito, y otros que sí que pues emborronan un poco más la superficie y lo único que vemos es un manchón, que es lo que queda detrás. El segundo objetivo del trabajo epigráfico es
ahondar en cómo se organiza el trabajo, ¿no? Y una vez hemos identificado estas 3 manos de escriba, lo que hacemos es una distribución en la cámara funeraria. Y vemos que A, al que hemos llamado el currante, está encargándose de la copia de los paneles 1, 2 y del 85% del panel 3. Mientras que B, que sería el jefe, se turna 3 veces con A en el panel tercero, pero para un número limitado de columnas. Y C, que es nuestro escriba, que es el verde, nuestro escriba aprendiz, perdón, solo ejecuta un número limitado de columnas. Pero podemos seguir avanzando gracias a esos 8 Ostraka que se encontraron y que son piezas manejables. Al principio pensábamos que eran muy pesadas, pero como encontramos durante la excavación que llevó a cabo Angie, otra cosa importante es que encontramos algunas piedras que estaban trabajadas prácticamente como óstraca y que eran asimilables. Entonces pudimos ver que era muy fácil sostenerlos en las manos. Así que gracias a esto, cuando tenemos nuestro tercer panel y proyectamos en él los óstraca que están documentados, podemos seguir avanzando en cómo estaban trabajando los escribas. Y en un caso vemos que el cambio entre el escriba C y el escriba A se produce al final de un ostracón. ¿Nos parece normal? Pero en otro caso nos vemos en la situación en que el cambio entre los escribas se produce en mitad de un ostracón, lo que nos llama un poco la atención. Pero si vamos a las paredes, se produce el cambio cuando se ha llegado al final de una columna y se empieza a copiar en la siguiente. Seguramente esto nos indica que los escribas estaban presentes ambos en la cámara y le diría, oye, me he quedado aquí, ¿no? En este ostracón te lo paso, sigue tú, que yo ya he llegado a esta columna, ¿no? Tenemos que empezar un poco a pensar en las circunstancias que hay detrás de todo eso. Y el siguiente paso en las comparaciones, pues ya que tenemos el modelo y la copia, es ver en qué se diferencian entre sí, porque el proceso de copia no es mecánico, sino que se van introduciendo una serie de cambios, ¿no? Vemos, por ejemplo, cambios en la disposición de los signos, porque no se escriben los signos en una secuencia, ya saben que se organizan en esos cuadrados imaginarios y cuando se están copiando los textos, todos esos cuadrados se pueden cambiar un poco la disposición de los signos. Se pueden sustituir los grafemas por otros que son fonética o semánticamente equivalentes. También vemos cambios en los sistemas de escritura, principalmente porque los ostraka tienen muchos signos hieráticos que en las paredes se transforman en signos jeroglíficos cursivos. También nos encontramos con casos de hipercorrecciones. Cuando se detecta un fallo, se corrige y se cambia en la pared. Y casos de errores mecánicos que luego comentaremos. Pero estas modificaciones, en realidad, son un poco más de forma que de fondo, o sea, no afectan al contenido de los textos. ¿Y por qué nos interesan a nosotros? Bueno, pues porque nos van a resultar útiles para conocer a los escribas. Nos están dando mucha información, nos están indicando un grado de formación y de competencia importante, porque pueden corregir ciertos fallos. Disponen de un conocimiento profundo de varios sistemas de escritura en Egipto. Hay 90 casos de conversión de signos hieráticos a jeroglíficos cursivos y un solo fallo. O sea, son personas que se mueven entre varios sistemas de escritura. Y es más, lo que podemos hacer es, vamos a mapearlo todo. Podemos cruzar los datos que tenemos sobre todas estas modificaciones intencionales en el texto que hemos ido comentando con las manos de los escribas que hemos podido identificar. Y aquí lo que vemos, y me tienen que creer un poco, porque no está la información del escriba B, pero vemos como el escriba A tiene mucha libertad para modificar el texto que está copiando. Vemos que introduce un montón de cambios. Y esa mayor independencia del modelo lo que nos puede indicar es que tiene más experiencia en la copia de textos religiosos. Mientras que si vemos el texto que está copiado por C, vemos que apenas hay ningún cambio, no omite, no sustituye ningún signo, apenas cambia la disposición de los signos. También genera menos errores, pero es una persona que está copiando meticulosamente su modelo, que parece que no tiene tanta experiencia como para desplegar su iniciativa en cambiar un texto, no se siente tan seguro. Y eso nos lleva a la conclusión de que seguramente se trate de un aprendiz. Y les he comentado que en el proceso de copia se introducen una serie de modificaciones involuntarias o lo que llamamos errores mecánicos que tienen esta forma, son omisiones, sustituciones, adiciones o cambio de orden de signos o bien se cambia la orientación. Algunos de estos fallos son vistos a tiempo y son corregidos por los sistemas que hemos visto de borrar, de sobreescribir o directamente introducir donde queda sitio, pero parece que quedan muchos fallos, o sea que no hay una lectura sistemática de los textos, sino que hay una ojeada rápida. Seguramente mientras se está recargando de tinta, se está mirando lo que se ha escrito y se ven fallos.
Pero no nos interesa solo cuantificar los fallos, vamos al lado cualitativo, vamos a buscar las causas que están detrás de esos fallos. Y seguro que a nosotros también nos pasa cuando estamos copiando textos jeroglíficos. Muchas veces se confunden signos que tienen una forma similar, lo que es muy frecuente con las aves. Aquí se ha producido una mezcla entre un alef y una waw. O los fallos se pueden producir porque se viene de copiar una serie de signos y se repite de forma mecánica. Detrás de estas 3 Ns hay una N que se ha borrado. O porque se está, no porque se repite, sino porque se está anticipando lo que viene detrás. Y detrás aquí del pollito lo que hay es la primera parte de este signo, o sea, se está anticipando. O fijaros que visualmente muchas cosas nos están atrayendo. En este caso se ha escrito un signo que era un rectángulo por atracción visual con lo que hay en la columna anterior. Y luego se ha modificado con tinta fresca, por eso es importante fijarse en las recargas, se ha modificado con tinta fresca y se ha convertido en el signo del cielo. Pero es que los escribas tienen los modelos delante y se pueden saltar de una columna a otra, que a nosotros nos pasa constantemente, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vimos este error, nos dimos cuenta que esa H está al lado de la siguiente H en la columna y que el escriba directamente saltó, se confundió y luego se dio cuenta del fallo, ¿no? Y lo último que les quiero contar es que estamos aplicando técnicas arqueométricas no destructivas para analizar los materiales y poder así ir profundizando en el conocimiento de la tecnología antigua. Especialmente que estamos aplicando la espectroscopía Raman y de infrarrojo de la mano de 2 especialistas como son Santiago y Sagrario del Instituto de la Estructura de la Materia en el CSIC. Y esto es un ejemplo de colaboración interdisciplinar, de hasta dónde podemos llegar mezclando humanidades y ciencias de la materia. Así que cuando Santiago y Sagrario se unieron al trabajo de campo, les planteamos 2 preguntas. Primero, ¿cómo se fabricaba la tinta? ¿Nos podéis decir algo de la composición? Porque no tenemos un manual de cómo fabricaban la tinta los egipcios antiguos. Y segundo, nosotros desde el punto de vista epigráfico hemos determinado que hay 3 manos de escriba. ¿Vosotros podéis distinguir diferencias en las tintas? Porque no sabemos si la tinta era de fabricación individual o no sabemos si era de distribución estatal. Entonces, resultado de sus estudios, pudieron determinar que las tintas son productos de una estructura muy compleja donde se mezclan componentes orgánicos e inorgánicos. Por un lado están los pigmentos es lo que aporta color, pero no se puede usar en estado puro y como pigmento negro se estaba usando carbón, mientras que para el rojo se estaba usando óxido de hierro. Necesitamos lo que se llaman dispersantes o cargas, que son unos elementos que dan cuerpo y que sirven para alargar el uso de la tinta, ¿no? Y se estaban usando, en este caso, compuestos de la caliza y compuestos del yeso. Y ahora necesitamos un aglutinante, es decir, un medio en el que se suspendan los otros 2 productos que sirvan para que se liguen entre sí y que a la vez se peguen a la pared. Y en este caso se estaba usando, y aquí vino la sorpresa, cola animal y seguramente aceites. No podemos determinar de qué productos partía por la degradación de los materiales orgánicos. Digo sorpresa, cola animal y no goma arábiga, que es lo usual, porque la goma arábiga, cualquiera que haya pegado un sello o chupado un sobre, que es el pegamento universal, sabe que es un pegamento que con agua, con saliva, se reactiva a temperatura ambiente y es muy fácil de usar. Los escribas en sus paletitas seguramente los pigmentos estarían ligados con goma arábiga. En cuanto mojas el pincel con agua ya puedes escribir. La cola animal tiene truco porque hay que calentarla, lo que nos quiere decir que la tinta se estaba fabricando in situ, se estaba preparando in situ en las cámaras funerarias, porque no te la vas a bajar caliente por esos 10 metros, por ese tobogán, que Angie tiene experiencia en lo que desliza ese tobogán. Entonces, esto nos da mucha más información sobre los escribas, ¿no? Y cuando llegó a la hora de determinar si había diferencias entre los 3 escribas, se examinaron los pasajes que se escribieron en negro por las distintas manos y sí que nos pudieron decir, por ejemplo, el escriba B está usando menos aglutinantes y menos dispersantes, el escriba C está añadiendo más yeso y más aceite y por eso su tinta está más desvaída. Si se acuerdan, el perfil cerrado era una tinta un poquito más gris, o sea que nos iban cuadrando los datos, ¿no? Y el escriba A está usando más calcita, es decir, que cada uno de ellos tiene su propia receta de cómo hacer las tintas, ¿no? Y con los datos obtenidos, ahora hemos iniciado una nueva fase del proyecto que nos gustaría continuar y que por eso también estamos pidiendo una continuación del proyecto de investigación.
es hacer experimentación. Queremos saber cómo se producían estas cintas y cuáles son los pasos que hay que dar, porque tenemos los ingredientes, pero no sabemos en qué orden hay que proceder. Y aquí, pues, un poco con juicio, y Santiago decía, pues esto es como hacer una bechamel. O sea, tenemos aceite, tenemos una grasa, que sería nuestra leche, y tenemos todos esos componentes y vamos a intentar ver cómo funcionan cuando se mezclan entre sí. Entonces, en el laboratorio del Instituto de la Estructura de la Materia, pues estuvimos moliendo carbón, estuvimos haciendo pruebas de cómo mezclar los componentes, luego ver cómo deslizan los pinceles. Esto es solo un experimento muy inicial que queremos continuar a mucha más gran escala. Y pues luego queremos ver cómo de fácil es escribir en los Ostraca, ¿no? Esto es solo como un ensayo muy inicial, pero que creemos que puede abrir muchas vías interesantes de futuro por las que seguir. Y le paso el turno a mi compañera. Bueno, esto ya para terminar, para ir cerrando, un apunte sobre el compromiso social también del proyecto. O sea, por un lado hablábamos que tendemos a olvidar, ¿no?, a los personajes, a los agentes que decoraron las tumbas, pero también cuando presentamos las investigaciones, ¿no?, que hacemos en Egipto, tendemos a olvidar a los agentes, ¿no?, que realizan el trabajo día a día allí. Y bueno, esto fue como una pequeña investigación, si lo podemos llamar así, que presentamos recientemente en un congreso, que se centraba en esto, ¿no?, en ver la parte social de la ciencia. Entonces, bueno, pues desde el proyecto nosotros también queremos, ¿no?, reivindicar que el proyecto fomenta esa formación cultural, ¿no?, de las comunidades locales en su propio patrimonio, potenciando la economía local, ¿no?, al contratarlo, al establecer acuerdos de colaboración y contratación con las comunidades de allí. Y lo que hicimos fue, pues, una serie de entrevistas a todos los agentes que intervienen en nuestro proyecto, ¿no? Por un lado, el capataz y los inspectores y los trabajadores que participan en la excavación, para ver la integración, ¿no?, entre la ciencia y la cooperación, en lo que está en nuestra mano, ¿no?, en nuestro día a día del trabajo allí, y también esta interacción desde lo que es nuestra casa, cuando vivimos allí, ¿no?, pues con los gerentes y los trabajadores del Hotel Marsan. La verdad que los resultados fueron muy interesantes, porque ellos hablaron, como se dice, ¿no?, de lo bueno y de lo malo, de todo lo que ellos agradecían al proyecto, todo lo que aprenden con nosotros, pero también nosotros recalcamos todo lo que aprendemos con ellos. Esto es mutuo, ¿no? Es una relación bidireccional, que esto se nos olvida muchas veces, ¿no? Y hoy día que está tan de moda la arqueología, o sea, el ir en contra de la arqueología colonial, que aprendamos de todo esto y que no lo repitamos, ¿no? Y que solo desde el esfuerzo de todos, y de todos quiere decir todos, tanto los que vamos desde aquí, desde España, como nuestros colegas y colaboradores egipcios, pues solo con ese esfuerzo de todos, ¿no?, podremos hacer ciencia. No hay otra forma de hacerlo. Y nada más, aquí tienen las redes de nuestro proyecto y agradeceros una vez más el que nos hayáis invitado a estar aquí, agradeceros vuestro apoyo y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Has hablado de escribas zurdos, que no he visto yo ninguna representación de ninguna estatua tridimensional ni bidimensional en ninguna pared de un escriba escribiendo con la mano izquierda. No lo he visto, no sé si tú lo has visto. Y eso se deberá a algo canónico, que por un canon lo representan siempre con la derecha, a pesar de que hubiera escribas que escribieran con las dos manos. ¿Los llevarían, como en mi infancia, a escribir a todos con la derecha? Sí. La primera pregunta, ¿has visto escribas, estatuas o representaciones de escribas escribiendo con la mano?
No, es una cuestión muy interesante. No las he visto y coincido contigo en que puede ser una cosa canónica. Lo que sí que hay es estatuas de personas sujetando cosas en la mano izquierda, por ejemplo, el pañuelo, en vez de la típica imagen de una estatua con el pañuelo, sujetándola en la mano izquierda frente a la derecha. Y me parece que los cálculos que habían hecho era un 10%, lo que creo que se corresponde al 10% de zurdos que hay en la población mundial alfabetizada. Nosotros determinamos que un escriba es diestro y lo vimos en la Cámara Funeraria de Yehuti porque cuando te vas a las esquinas, en el caso de la esquina esta precisamente, se estaba dando con el codo derecho y entonces intuimos como la persona estaba escribiendo así y entonces los signos de las 3 últimas columnas que están pegadas a la esquina son un desastre. Y además hay mucho más signos hieráticos, las formas mucho más abreviadas. Entonces, nuestra conclusión fue que esto es un escriba diestro. Y una segunda. Los óstracas que os habéis encontrado son un soporte intermedio, me has comentado, entre la biblioteca y la pared que están pintando. Vienen ya en jeroglíficos lineales, hemos visto con bastantes cosas en hierático. Los originales en papiro serían en hierático totalmente y los transcribirían en la biblioteca a los óstracas para llevarlos ya en jeroglífico lineal a la tumba. Pues es que hay tantos pasos intermedios que se nos han perdido que no es fácil de decir. Hay muchos manuscritos asociados a bibliotecas de templos, muchos, muy pocos precisamente, pero que se intuye que vienen de bibliotecas de templos porque son himnos a dioses que están escritos en jeroglíficos cursivos. Pero también hay textos funerarios de ese mismo periodo o textos mágico-médicos que están escritos en hierático. Podían haber estado escritos en los dos sistemas. Pero el que se usa para transcribir a las tumbas, porque muchas veces no se habían encontrado los modelos, en la mayor parte de los casos decían, no, es que había una conversión de modelos de hierático. No, en las tumbas, en el espacio subterráneo, tú no te puedes parar a pensar cuál es el equivalente hierático el jeroglífico cursivo del hierático, porque además hay muchos signos hieráticos que son varios signos jeroglíficos cursivos. Los originales podrían haber tenido una mezcla, también haber sido cursivos pero con muchos signos hieráticos, podían haber sido hieráticos, muchos fallos de forma, o sea, muchos fallos que derivan de la semejanza de formas. Hay autores que dicen esto corresponde a un error de conversión de un signo hierático a uno cursivo, pero es que hemos visto que los modelos tienen muchos signos hieráticos, entonces es difícil decir. Se conservan muy pocos originales de templos, por ejemplo, podemos pensar en esos que se encontraron en el templo, creo que era de Pepi I, que son del Reino Medio, que son textos de los ataúdes, son jeroglíficos cursivos, entonces puede que pudieron estar escritos en los dos sistemas. Gracias, estupenda conferencia. Muy buena conferencia, estupenda. Ahora, que digo, que habréis visto todos qué conferencia tan magnífica, lo cual quiere decir que, en fin, nosotros con nuestra modesta aportación nos sentimos más que satisfechos, de verdad. Enhorabuena de corazón y estamos encantados de haber podido colaborar, aunque sea mínimamente, pero la verdad es que da gusto ver estos frutos. Enhorabuena. Yo solamente quería deciros dos cosas. Primero, gracias por esta conferencia y gracias por vuestro trabajo. Y enhorabuena. Pero gracias sobre todo lo que he aprendido hoy. Es increíble. Enhorabuena. Muchas gracias. Eso es una satisfacción personal nuestra, saber que aprendéis. Muchas gracias.